bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, en medio de tempestad, te bendeciré. Por cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundaren las tinieblas, aún yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien, te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme a ti, te bendeciré. Díselo. Por cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundaren las tinieblas, yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Yo siempre cantaré que yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré que yo te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre hermoso, por el privilegio de estar en tu casa, Señor, adorándote, glorificándote, dándote la honra, dándote la gloria. Qué hermoso es estar en tu casa, Señor, adorándote, Señor. Bendice, Señor, a todo tu pueblo, Señor, que nos congregamos en este lugar, Señor. Donde quiera que ellos se encuentren, Señor, extiende tu mano de poder y misericordia, y que tal vez alguna vez, Señor, podamos estar todos juntos en un solo espíritu, Señor, gozando, Señor, de tu presencia, Señor, que podamos, Señor, bendecir y ensalzar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, grande y misericordioso. En esta hora, Señor, bendice tu palabra, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos dirijas, tú nos hables, Señor, y traigas consuelo a nuestros corazones, Señor, que tú seas el que, Padre hermoso, al salir de este lugar, salgamos con una bendición tuya, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, amén.
Vamos a... Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una pregunta, ¿verdad? Que pudiéramos hacernos, ¿verdad? Y es, vamos a hablar acerca de lo que es la fidelidad del Señor, ¿verdad? Ahorita cantábamos Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Qué es el Señor? Es admirable. ¿Y qué más? Consejero. ¿Y qué más? Dios fuerte, ¿verdad? Entonces, Dios eterno. Entonces, Dios nunca falla. Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Él es fiel. La fidelidad de Dios nunca cambia, nunca falla, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una cualidad de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, pudiéramos hacernos la pregunta de a lo mejor tal vez alguno de nosotros en el transcurso de los años, ¿verdad? Alguna vez, algunas ocasiones tuvimos algún amigo que era muy amigo, que podíamos confiarle en nuestras cosas, y el amigo de igual manera, ¿verdad? Yo creo que todos en la vida nos encontramos este tipo de personas. Pero entre nosotros, ¿verdad? Siempre hay fallas, ¿verdad? Dios nunca cambia, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos creer lo que otros dicen, ¿verdad? Por ejemplo, estaba diciendo que podemos tener muy buenos amigos, ¿verdad? En quien podemos confiar, ¿verdad? Pero para nosotros creo que estamos en la iglesia, somos una iglesia, somos un pueblo, ¿verdad? Yo creo que podemos confiar unos por otros, ¿verdad? Por eso es que oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, ¿verdad? Es en la forma en que nosotros, ¿verdad? Caminamos en el nombre del Señor. La infidelidad es una forma de engaño o tal vez alguna mentira o digamos en cierta forma hipocresía, ¿verdad? La infidelidad, ¿verdad? Yo creo que si alguna ocasión hemos fallado delante de Dios, ¿verdad? Él es fiel, Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Entonces quisiera mencionar, por ejemplo, en el capítulo 32 de Génesis, ¿verdad? Se relata el encuentro de Jacob con Esaú. Amén. Sabemos, conocemos el pasaje, ¿verdad? Después de que Jacob tomó la primogenitura de Esaú, ¿verdad? Se va. Entonces el capítulo 32 de Génesis, ¿verdad? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Y en sus momentos pues yo pienso que se preocupó, se angustió, ¿verdad? Él sabía que Dios no le iba a fallar, ¿verdad? Él conocía la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y es algo en lo cual, ¿verdad? La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos enseña, ¿verdad? Y Jacob hace este tipo de oración en el capítulo 32 de Génesis, verso 9. Y dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré, ¿qué? Yo te haré bien. Sigue la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto en él, ¿verdad?, la bendición. Y no iba a fallar Dios. Dios es fiel, nunca falla, ¿verdad? Entonces,
desde el momento en que nosotros nos allegamos al Señor, ¿verdad? El Señor ha sido fiel hasta el día de hoy. Ciertamente llegan las tormentas, las tempestades, ¿verdad? Las preocupaciones, pero Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Nosotros tenemos que poner atención, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que considerar todas las ocasiones en las que Dios nos ha demostrado, ¿verdad?, su fidelidad. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Darle nuestra gratitud, ¿verdad? Tal vez no vemos solucionado el problema, tal vez la ansiedad, la angustia, la desesperación está en nuestra vida, ¿verdad? Está en ese momento en el cual, ¿verdad?, nuestro refugio es el Señor. Somos humanos, ¿verdad? Yo creo que en aquella ocasión Jacob, como ser humano, se preocupó, pero él confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él, que Dios no le iba a fallar. La fidelidad de Dios nunca ha fallado. La Biblia en sí, la Biblia nos declara la fidelidad de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que te guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y hay una promesa, hay una bendición. Dice hasta 1000 generaciones. En estos últimos tiempos, ¿verdad?, hemos estado cargados de preocupaciones, las cosas que nos rodean en esta tierra. Si no conociéramos al Señor, todavía estuviéramos más preocupados. Conocemos al Señor, ¿verdad? Y nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero mi hermano, si alguna vez usted ha sentido que su oración no llega a la presencia del Señor, tenga en cuenta, hermano, que Dios escucha todas las oraciones. Y Dios responde conforme a su bondad, conforme a su misericordia, conforme Él quiere para cada uno de nosotros. Ciertas ocasiones, ¿verdad? Aquí se ha mencionado en predicaciones, ¿verdad?, que se ha dicho que muchas veces, ¿verdad?, no entendemos el por qué. Oramos por alguien que está enfermo, ¿verdad?, pero la voluntad de Dios fue otra. Necesitamos entender la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios sabe por qué hace todas las cosas. Él no falla, ¿verdad? Él no nos descuida como si no fuera nuestro Dios. El Salmo 36, verso 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay otra promesa grande, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor ahí en Salmo 119, verso 90, ¿verdad? Y dice: de generación en generación es tu fidelidad. Y acabamos de leer que su palabra dice que hasta ¿cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Yo quise ponerme un poco a meditar en cuál de esas 1000 generaciones estamos ahorita nosotros. Ese es el Dios grande que tenemos, ¿verdad? No podemos nosotros calcular en qué generación vamos, ¿verdad? Pero aquí dice su palabra, es la promesa del Señor, hasta 1000 generaciones. Es la fidelidad del Señor, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿verdad? La fidelidad de Dios
está para que nosotros confiemos y creamos, ¿verdad?, que Dios todo lo puede. ¿Qué es más importante? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar qué es más importante? Rogamos a Dios por alguna sanidad. ¿Qué es más importante, la sanidad o la vida eterna? Es algo que nosotros tenemos que considerar. Dios es fiel. La fidelidad de Dios está ahí. Está para nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo, ¿verdad? Él nos rescató. Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para pagar el precio de nuestros pecados. Él nos compró con sangre. Entonces, somos de su propiedad, ¿verdad? Y Dios no va a darnos algo que nos va a dañar. Entonces, dice la palabra del Señor ahí en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, ¿verdad? Dice, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué? Sus misericordias, ¿verdad? Y luego añade algo bueno para nosotros, ¿verdad? Porque dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, sigue siendo fiel, siempre es fiel, ¿verdad? Él no cambia por nada. Llegamos a equivocarnos, ¿verdad?, en nuestro caminar en el Señor. Tenemos errores, fallas. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13 la palabra del Señor dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En ocasiones nosotros somos humanos, somos infieles, ¿verdad? Pero estos pasajes que nosotros acabamos de oír, ¿verdad?, nos declaran la fidelidad de Dios. Nos dicen cuán grande es Dios, ¿verdad? Ni siquiera el pecado de nosotros cambia la fidelidad de Dios. Dios nunca cambia, ¿verdad? Ni sus atributos varían para con nosotros. Viviremos confiados en el Señor, ¿verdad? Él cumplirá todas sus promesas, ¿verdad? Su fidelidad es una verdad en la que nosotros podemos estar confiados, descansar en el Señor, ¿verdad? Dejar todas nuestras luchas, todas nuestras cargas en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es fiel. Si nosotros pedimos, nos acercamos al Señor, ¿verdad?, con toda reverencia, ¿verdad?, el Señor oye y el Señor está atento a nuestras súplicas, ¿verdad? Allí en Isaías capítulo 41, ¿verdad? Muchas veces lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y allí hay una promesa grande del Señor, ¿verdad? En el verso 10, la palabra del Señor en el verso 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te echaré, y no te desecharé. Y luego añade, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra ¿de qué? De mi justicia, ¿verdad? La palabra del Señor relata, ¿verdad?, el caso de David. David falló, David pecó, David mal. Pero ¿qué escogió él para corregir? Para corregirse. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con la diestra de mi justicia. David escogió la justicia de Dios. Y la palabra del Señor dice que David anduvo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David supo buscar al Señor. David supo escoger lo mejor, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos pasa eso de que a veces fallamos, escoger al Señor. Porque nada ni nadie nos va a librar de cualquier cosa. Y seguimos viendo que la fidelidad de Dios sigue en pie. Allá en el verso, en la segunda parte del verso 5 de Hebreos, capítulo 13, ¿verdad? También dice allí, ¿verdad? Porque nunca decayeron tus misericordias. O sea que es mencionada en el Antiguo Testamento y también mencionada en el Nuevo Testamento. Entonces, veamos que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra para poner, o sea, Él puso cualidades, el Espíritu Santo puso cualidades en nosotros, pero cualidades de la naturaleza de Dios. Y entre ellas va la fidelidad, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, hacer lo contrario, pues sería engañarnos a nosotros, porque a Dios no lo vamos a engañar. Nos engañaríamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de nosotros tiene la fortaleza, la fuerza o el poder, ¿verdad? Ni la fidelidad para vivir separados del Espíritu Santo. Es algo que Dios ha puesto en nosotros desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. El Señor puso su Espíritu Santo, puso el sello de su Espíritu Santo en nuestra vida. Si así es que, mi hermano, si alguna vez usted ha dudado, yo he dudado, yo sí le he pedido perdón al Señor por dudar de su fidelidad. Dios es fiel, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y hay una parte ahí en Lucas capítulo 24, verso 49, donde menciona la palabra del Señor, que ni aun los discípulos, ¿verdad? Ni aun los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pudieron hacerlo, separarse, ¿verdad? Por su propia cuenta, por hacer las cosas por ellos mismos. Ellos anduvieron con el Señor en todo el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero ni aun ellos pudieron hacerlo por sus propias fuerzas, sino que el Señor allí en Lucas capítulo 4, 24, 49, ¿verdad? El Señor les dijo que esperaran, ¿verdad? Les dijo, por eso Cristo les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fueran, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Entonces recuerde, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, nos hace recordar cuán grande es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Amén. Y si ya hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quien nos fortalece para que seamos fieles en todo momento, ¿verdad? Yo creo que la palabra del Señor nos guía, nos conduce, ¿verdad? Pero
Si alguna ocasión, si fallamos, ojalá y nunca suceda, ¿verdad?, que contristemos al Espíritu Santo. Pero es grande el Señor, es maravilloso, ¿verdad? Porque aún el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convence de que hemos pecado, ¿verdad? Para que podamos a nosotros arrepentirnos, ¿verdad?, y recibir el perdón de Dios nuevamente, ser restaurados, ser levantados, ¿verdad? Tener el gozo del Señor, buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Yo creo que Dios siempre ha amado al hombre, siempre ha amado al ser humano, ¿verdad? Pero en todo momento, ¿verdad?, hemos visto que el hombre siempre es infiel a Dios. El hombre falla a Dios. Yo como hombre le fallo a Dios a veces. Dios, el Señor Dios Todopoderoso ha prometido sernos fiel. Entre eso, ¿verdad?, siempre nos perdona. En primera de Juan 1:9, allí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fíjense bien. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel. Él es fiel. Y nuevamente, y justo. Van las dos palabras, fiel y justo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón, ¿verdad?, solo proviene de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos la certeza, ¿verdad?, de que Dios siempre está con nosotros. El Señor siempre en su palabra nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor, ¿qué dice? Él nos lo dará. Amén. Es la fidelidad de Dios. Ahora, si Dios nos perdona, pues recordemos que fue por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la fidelidad de Dios limita el poder de la tentación. Dice su palabra, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recordemos aquí en esta parte que la tentación viene del enemigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué dice? Pero fiel es ¿quién? Es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Y Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Esa es la fidelidad de Dios, ¿verdad? No ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero recordemos que Dios siempre es fiel. Amén. Dios ha prometido sernos fiel, ¿verdad? Y también podemos tener la paz de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la paz de Dios en nuestra vida? Hay una, les voy a comentar algo, ¿verdad?
La semana pasada yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Y le conté el sueño, ¿verdad? Y pues yo conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues, y en ese momento que yo desperté, porque me desperté, yo me senté en la orilla de la cama y empecé a hablar con el Señor, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, no sé por qué has puesto en mí esto, no sé por qué, ¿verdad? No, solamente te agradezco y te doy gracias, Señor, porque tú sabes y conoces todas las cosas. Y empecé a darle gracias a Dios por todo. Y en una forma de darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Quiero decirles que ese sueño fue realidad. Y yo dije, Señor, qué grande es tu misericordia, porque aún hasta en los sueños te revelas. Y esa es palabra del Señor, ¿verdad? Es palabra del Señor, que el Señor pondrá sueños en nosotros, ¿verdad? Y yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque Dios cumplió, Dios fue grande. A veces no nos alcanzan palabras para expresar la grandeza de Dios, porque somos limitados, somos seres humanos. Pero hermano, créame que en mi interior, ¿verdad?, hay gozo, hay paz, ¿verdad? Porque Dios contestó, Dios reveló algo que Dios hizo material, ¿verdad? Dios lo hizo material. Y yo no contaba, yo dije, bueno, Señor, si tú me pusiste eso, y las personas que yo vi en el sueño, yo empecé a orar por ellas, porque dije, Señor, estas personas necesitan de ti, estas personas tienen que volver a tu camino, Señor, esto es tuyo, y si esto es tuyo es porque tú lo has revelado. Entonces, la fidelidad de Dios. Y en mi vida son muy contadas las ocasiones en las que el Señor ha hablado de esta manera. Y es un gozo, es una alegría, ¿verdad?, de gozarse en el Señor, darle la honra, empezar a alabar y glorificar al Señor en el momento, ¿verdad? Y cuando le damos el lugar al Señor, el Señor obra fielmente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Al poder tener paz en Dios, ¿verdad?, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente y nos permite rendirnos ante el Señor. Y no podemos nosotros ni inculpar ni acusar a Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Es fiel, siempre ha sido fiel. Recuerdan en la antigüedad, ¿verdad? En los tiempos antiguos con su pueblo, el Señor siempre fue fiel, el Señor siempre fue fiel. Podemos mencionar varios patriarcas que el Señor usó, ¿verdad? De qué forma llegó Dios a ellos, ¿verdad? Los más sobresalientes, ¿verdad? Los que siempre decimos, Abraham, Moisés, ¿verdad? Todos ellos, Noé. Y la palabra del Señor ha sido dejada para nosotros para edificación, para creer y confiar en el Señor. Amén. Ahora, todo esto lo podríamos hacer nosotros, pero falta una cosa. El Espíritu Santo limita el poder del enemigo en nuestra vida. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo limita el poder de Satanás en nuestra vida. Y pronto corre en nuestra mente, ¿verdad?, el tiempo de Job, ¿verdad? No pudo llegar a Job directamente, sino que tuvo que ir con Dios. El Espíritu Santo limita el poder del enemigo sobre nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 3:3
pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará, ¿de qué? Del mal. Ahora sí podemos decir, ¿verdad? Leyendo esta porción bíblica podemos decir, el diablo está bajo el control de Dios y no tiene libertad para hacer lo que Él desee en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Yo creo que si nosotros consideramos estas cuatro cosas, ¿verdad? Pueden alentarnos, pueden capacitarnos, ¿verdad? Para enfrentar cualquier problema, cualquier desafío que venga de afuera, del enemigo, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que suceden, cosas grandes, ¿verdad?, a nivel grande, que suceden, ¿verdad? Pero Dios nos libra. Muchas veces parece que no comprendemos nuestra situación, ¿verdad? Pero sí podemos confiar en Dios. Sí podemos afirmar nuestra fe en el Señor. Sí podemos confiar, ¿verdad?, en aquel que perdona nuestros pecados, que limita nuestras tentaciones, que nos da paz por medio de las dificultades. ¿Se imagina si viviéramos sin problemas, sin angustias, sin dificultades, sin nada, sin pecado? Yo creo que no estuviéramos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero es el propósito de Dios que estuviéramos aquí en esta tierra, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Todo nos da la paz que nosotros necesitamos por medio de los problemas, ¿verdad? Y controla lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros como hijos de Dios. Amén. Es algo interesante, ¿verdad? Es bonito alabar al Señor, ¿verdad? Cantábamos desde el Rey de Reyes, admirable, ¿verdad? Entonces, es un Dios grande, poderoso. La confianza en nuestra fidelidad, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras es puesta, ¿para qué? Las Escrituras están para cuando nosotros pasamos por pruebas y luchas y tentaciones. Ahí está la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué es lo que trae a nuestra vida conforme a lo que pasa en nuestra vida? ¿Verdad? Todas estas pruebas, ¿verdad?, revelan nuestras áreas más frágiles, más débiles, ¿verdad?, como seres humanos, para que el Señor pueda fortalecernos, ¿verdad?, y que nosotros salgamos vencedores. Es que la meta del Espíritu Santo se describe en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, ¿verdad? Es hermoso, ¿no?, que nosotros consideremos la palabra del Señor, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5, Gálatas 5, verso 22 y 23, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, ¿verdad? Hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe
Y luego sigue diciendo el 23, mansedumbre, templanza, ¿y qué más añade? Contra tales cosas que no hay ley. Ese es el Dios soberano que nosotros tenemos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Como hijos suyos. Si andamos en el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que distinguirnos, ¿verdad? Por ser más adoradores a Dios. Y seguirlo solo a Él, ¿verdad? También ser leales con el Señor. Y así como decía yo al principio, ¿verdad? Hay veces que tenemos a alguien o tuvimos algún amigo en quien podíamos confiar y podíamos contarle ciertas cosas de nuestros problemas, ¿verdad? Y el amigo nos escuchaba y según él nos daba consejos o podía darnos consejos, ¿verdad? Así estaremos con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos va a dar lo que Él ha prometido, ¿verdad? Si nosotros seguimos los pasos conforme a la palabra del Señor, conforme nos instruye la Biblia, conforme nos guía el Espíritu Santo, ¿verdad? Seríamos inquebrantables, ¿verdad? Nuestra confiabilidad no cambiaría nunca. No cambiaría ningún día ni otro día. No cambiaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Estaríamos firmes, ¿verdad? Nos mantendremos firmes en nuestra convicción. Y sin movernos cuando las circunstancias cambian. A veces nos sentimos arriba, a veces nos sentimos en medio, a veces sentimos que nuestra moral anda hasta abajo. Pero en esas etapas es cuando nosotros debemos estar confiando en que el Señor está tratando con nosotros, el Señor está al pendiente de lo que nos está pasando. Y sin duda, el Señor no cambia. El ser obedientes, aunque no seamos perfectos. Tenemos fallas, nos equivocamos, no somos perfectos, ¿verdad? Siempre nuestro Dios, el Señor Jesús, espera que nosotros seamos siempre obedientes. Amén. Fructíferos, nuestra vida tendrá un impacto positivo, ¿verdad? Para todos los que nos rodean. Y yo por ahí estoy luchando, ¿verdad? Porque me rodea gente que relativamente no quiere nada con el Señor, aunque han oído, ¿verdad? No quiere nada con el Señor. Y es una de las cosas que veces le digo al Señor, Señor, yo he tenido oportunidad de presentar tu palabra, de hacerle reconocer su error, ¿verdad? Pero a veces ellos lo toman de manera como que dicen, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Mientras uno hable de la palabra del Señor y reconozcan o que uno les diga sus errores, pero siempre van a decir que nosotros estamos mal. Y esto me recuerda, ¿verdad? Que en la palabra del Señor menciona, ¿verdad? Que el Señor le reclama al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué hizo con sus profetas? ¿Por qué?
Porque los profetas daban el mensaje que Dios les daba, lo presentaban al pueblo y al pueblo no le gustaba. ¿Qué hacían? Pero hablamos de ser fructíferos, ¿verdad? Entonces, si andamos en el Espíritu, ¿verdad? Esto nos debe de caracterizar, ¿verdad? Como personas que presentamos el mensaje, el plan de Dios, la vida eterna, todo esto que Dios ha puesto, ¿verdad? A través de su palabra en nosotros. Y sobre todo, ser fieles a Dios, ¿verdad? Seremos más fieles a Dios y a las demás personas. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros hermanos que cada servicio nos reunimos en este lugar para adorar al Señor, ¿verdad? Fortalecernos unos con otros en el nombre del Señor, ¿verdad? Crecer en el Espíritu, ¿verdad? Para honrar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotros decir? ¿Qué tan seguros estamos de que podamos confiar en Dios? ¿Qué tan seguros estamos de que podamos confiar en Dios en cualquiera que fuera nuestra circunstancia? La pregunta sería, ¿verdad? ¿De qué manera el Señor, Dios Todopoderoso, ha demostrado su fidelidad? Yo creo que todos hemos experimentado, ¿verdad?, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y todos hemos gozado, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? En la palabra nos guía, nos dirige, ¿verdad?, a toda verdad. Yo creo que si nosotros buscamos el rostro del Señor, ¿verdad?, encontramos la fidelidad de Dios, ¿verdad? Hay un canto que nosotros cantamos aquí, ¿verdad? El título de esta canción es Sin Límites, y una parte de ello dice: porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor. Sin límites. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, aún hasta esto lo cantamos, pero lo que queremos hacer es no olvidarnos de su palabra, dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, guíe nuestra vida, ¿verdad?, recordar lo grande que es Dios, ¿verdad? Sigue diciendo el canto: en debilidad fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Entonces, dése cuenta, hermano, que lo que cantamos, lo que le elevamos al Señor, lo tomemos en consideración, ¿verdad? Para que agrademos al Señor primeramente y tengamos a nuestro favor la fidelidad de Dios. Si alguien se encuentra en algún problema, ¿verdad?, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Yo creo que al meditar en su palabra, Dios ha sido grande, Dios es poderoso, sigue siendo grande, sigue siendo misericordioso, y todas las cosas, ¿verdad?, que Dios hace, siempre las hace a favor nuestro, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad?, que Él nos llevará de gloria en gloria, o sea, de triunfo en triunfo. Nosotros
En Dios está nuestra fe. Y en nosotros la fidelidad de Dios nos bendice. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, quien vino a esta tierra a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas. Gracias porque has sido fiel desde que nos diste la vida hasta estos días. Tú has sido fiel. Gracias por esa fidelidad tan grande. Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos entender y comprender todas tus promesas, Señor, que hay en tu palabra. Gracias, oh Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, a entender tu palabra, a comprender tu palabra, Señor, a guardarla en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Padre hermoso, que quede plasmada, Señor, en nuestra vida, Señor, para que no nos olvidemos nunca, ni nos apartemos de ti, Señor. Gracias, oh Dios eterno, por todo lo bueno que tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Bendice el que está en tribulación, en angustia, en desesperación. Señor, bendícelo, guárdalo, Señor. Padre hermoso, porque hasta ahí tú eres bueno, Señor. Oh Padre hermoso, gracias una vez más y nos ponemos una vez más en tus manos. Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu Hijo amado, a quien damos toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén.